Vamos a empezar ubicándonos en la palabra, en Josué. Vamos a leer Josué capítulo 1, desde el versículo 1 al 9. Este libro fue escrito alrededor del año 1390 a.C. Habla de la continuación del trabajo que vino haciendo Moisés hasta ese entonces, pero ahora le tocaba el turno a Josué continuar esa misión que él tenía de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y es por eso que comienza en el versículo 1 diciendo que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Qué lindo cuando que tal vez escuchaba estas palabras Josué de Dios mismo diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ¿no? ¿Cómo me gustaría que alguien escuche y que diga: mi siervo Carlos, ¿no? Mi siervo Cintia, mi siervo Fermín, mi siervo Damián, ¿no? Como alguien que ha estado atento a lo que quería hacer su amo, ¿no? A hacer su Dios, ¿no? Eso estaba diciendo Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Escuchen bien, versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué porción de la palabra que nos habla de algo que venía continuando en un proceso, en una historia que Dios ya conocía. Y la vida de Josué es una vida de gran desafío, ¿no? Siempre cuando pensamos en Josué, enseguida viene a nuestra mente primera de Josué 1:9, ¿no? Que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿no? Viene enseguida a nuestra mente cuando hablamos de Josué. Y es que Josué no tenía una tarea fácil. Él tenía que continuar el trabajo que venía haciendo
Moisés por 39 años, él había estado trabajando y ahora era el turno de él, ¿no? Y no era algo que resultara tan fácil, porque lo que había pasado en la vida de Moisés era realmente asombroso. Los pueblos habían escuchado la historia del pueblo de Dios en el desierto, cómo había salido de Egipto y cómo Dios iba proveyendo y trabajando a través de los años en el pueblo de Dios. Ahora tenía Josué que cruzar el Jordán. Como Moisés en su oportunidad tuvo que cruzar el mar. Todos esperaban de que Josué sea ese hombre tan apegado a Dios, tan tocado por Dios, tan usado por Dios como lo fue Moisés. Y no era una tarea fácil. Moisés había dejado y había puesto la vara muy alta. Y sabe, hermano, estaban pasando el pueblo de Dios un momento de transición, de cambio. Y Dios estaba hablando. Qué bueno cuando Dios nos habla, ¿verdad? Qué bueno cuando Dios nos muestra lo que debemos de hacer. Necesitamos oír la voz de Dios. Aún desde los más pequeños hasta los más grandes necesitamos oír la voz de Dios. Un día una de mis mis más chiquitas hijas, la menor de ella, nos decía: papá, yo oré. No. Y cuando ella dijo eso, hablaba de que algo había pasado en su relación con Dios y ella, y la situación que nos tocaba vivir. Habíamos perdido nosotros una mochila, en la vereda la habíamos dejado, ¿no? Y ya nos habíamos venido a casa, esto era en el club Gimnasia y Tiro, y cuando ella me dijo: yo oré, ¿no?, para que aparezcan. Yo decía: ay, qué ingenua mi hija, cómo le falta crecer, no sabe lo que es la vida, no sabe en qué país vivimos y lo que está pasando. Pero acá en la iglesia le enseñamos y seguimos enseñando que cuando clamamos a Dios, cuando hablamos con Él, cuando vamos a Él en oración, Él atiende nuestras oraciones. ¿Y qué creen que pasó con la mochila? Con las mochilas. Aparecieron. Señor, la familia Coca, sí, la familia Coca, ¿sabe? Acá acercaron 2 mochilas, se le olvidaron la vereda y supieron de que seguramente eran personas que venían acá. Yo las reconocí y los llamé. Cachetada para el papá. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. Dios nos habla. Cuando hablamos de su palabra, Él nos habla a nosotros. Josué estaba viviendo momentos de transición, momentos difíciles, ¿no? Y él tenía que hacerse cargo de 2 millones de personas. Él tenía que llevar a la tierra prometida. ¿Y ahora qué?, se preguntaba seguramente. 3 veces, desde el 1 hasta el versículo 9, les dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hermanos, vivimos en un tiempo donde pareciera no queremos esforzarnos. Vivimos en un mundo donde nos insta a hacer el menor esfuerzo, que lo haga otro. No estás para eso, descansá, disfrutá, no, pasala bien. Pero sabes, si Dios te llamó, no es para que vivas una vida de confort. Si Dios nos llamó, no es para que nos tiremos mirando al cielo, descansando y cruzando nuestras piernas. Tenemos tarea todo el tiempo, aún en sueños tenemos mucho trabajo por hacer. Sabe, hermano, tal vez nos sentimos incapaces, tal vez creemos que no estamos dando la altura, la talla. Tal vez creemos que Dios no nos oirá. Tal vez pensamos de que somos chicos, de que no tenemos tanto conocimiento. Pero ¿sabe qué? Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Para ser testimonio donde quieras que vayas. Para andar por las calles y contar: ¿sabe? Dios estuvo trabajando y haciendo esto. ¿Sabe? Dios ha estado obrando de una forma tan
pero tan poderosa que no podemos entender. Cuando nosotros estamos como iglesia tratando de difundir la palabra del Señor a través de un pequeño texto, ¿no? Que hoy nos hablaba que a veces el que piensa demasiado en hacer las cosas no hace nada. El que espera demasiado los tiempos, al final se queda guardado en su casa y no hace nada. Eso hablaba el devocional de hoy, ¿verdad? Hablaba del que tiene que sembrar. El que tiene que sembrar tiene que creer de que la semilla que siembra, en algún momento vamos a cosechar. A veces nosotros esperamos o creemos que cuando tenga más y mejor tiempo, cuando tenga un lugarcito especial, voy a empezar a leer la Biblia, y mientras tanto no la leemos. Cuando encuentre una iglesia que anden los ángeles revoloteando por todo el salón, cuando encuentre una iglesia que el pastor está tan cercano de Dios que hasta parece no toca el piso, ahí voy a empezar a ir, y por consiguiente tal vez nunca va a la iglesia. Pero ¿sabe lo que nos insta y nos dice el Señor? Lo mismo que le dice y le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a vivir tiempos muy complicados. Estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos de enfermedad, tiempos de antes, ¿saben? Nos separaban las razas, ¿no? Allá están los blancos, acá están los negros, para allá están los amarillos y más allá están los rojos. Antes pareciera que así se dividía el mundo. Después se dividió entre los libres y los esclavos. Pero ahora ese tipo de división no existen. Ahora, ¿saben lo que nos dividen, hermanos? Son las ideas. Ideas son las que nos dividen. Acá están los verdes, allá están los celestes. Acá están los de la izquierda, allá están los de la derecha. Pero aunque van cambiando los tiempos y van cambiando los procesos, Dios no cambia. Y Dios nos sigue diciendo: esfuérzate y sé valiente. Saben, mi hermano, debemos comenzar a movernos. Debemos asumir lo que nos toca. No por algo Dios llegó a nuestras vidas. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros pareciera no queremos trabajar con Él. Dios nos insta a que empecemos a dar pasos de fe, pasos de valor, pasos de realmente que se note que queremos ser, estar interesados en sus negocios, de alguna forma sentir de que cómo conocemos a los hinchas de Boca, a los hinchas de River. ¿Cómo los conocemos? Tienen su cuarto de los colores de su club, tal vez tienen sus remeras, tienen sus lapiceras, hasta sus barbijos, ¿verdad? Así los conocemos a esos hinchas, ¿verdad? Y saben, el club no hizo nada por ellos, pero ellos hacen todo por su club. Hasta se pelean, ¿no? Por su club. ¿Qué tienes colgado en tu casa? ¿Cómo te vistes, hermano? ¿Qué habla tu boca? ¿Qué dicen tus actos? Dios nos dice que nos debemos esforzar y que debemos de ser valientes. Hay un texto muy conocido, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré ¿qué cosa? Grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes, mi hermano? Dios tiene tantas cosas para enseñarnos, pero ¿qué tenemos que hacer para que esas cosas se revelen? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar, porque si no clamamos, si no oramos, si no vamos a Él, esas cosas nunca serán reveladas. Esas cosas nunca serán conocidas por nosotros, porque no vamos en busca de nuestro Dios en oración. Y esas cosas grandes y ocultas que Él tiene reservado para nosotros, no las conoceremos.
Tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que empezar a cambiar nuestras rutinas. Tenemos que empezar de alguna forma a movilizar nuestras vidas. ¿Sabe? Y me ponía a pensar, ¿no? En estos tiempos. Cuando hay algo que hizo Josué y él fue muy obediente a lo que Dios le dijo, él se mantuvo y lo cumplió. ¿Y saben qué? El río Jordán se abrió. ¿Cuándo comenzamos a obedecer? Cuando dejamos de desobedecer. ¿Cuándo comienza la obediencia? Cuando me niego a mí mismo y hago lo que me dicen que haga. ¿Y cuándo tiene que ser ese tiempo? Hoy y ahora. Una jovencita le decía a su papá: papá, no quiero trabajar con vos porque te voy a tener que obedecer. No quiero trabajar con vos porque voy a tener que hacer todo lo que vos mandás. A veces así somos con nuestro Dios, hermanos. Como esta jovencita no quería trabajar con su papá, pero quería ser de la familia. Quería pertenecer a la familia, pero no quería trabajar con su papá. No quería obedecer. No quería someterse. Y es que muchas veces nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos a aquel que nos manda, aquel que nos dirige. En Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No los domingos solamente, cada día, de lunes a lunes, y sígame. La vida cristiana, ¿saben en qué consiste? En negarse a uno mismo. Todos los días tenemos que batallar con nuestra humanidad. Todos los días tenemos que batallar con nuestra carne, con nuestro pecado, con nuestras ideas y nuestros pensamientos, ¿no? Todos los días tal vez tenemos que soportar burlas de aquel que dice: aleluya, hermano, ¿no? Tenemos que saber sobrellevar esas cosas. O también tenemos que decir o escuchar, tal vez dicen: no, yo soy de esta religión, yo soy de aquella. ¿Sabe? Dios no vino a plantar una religión. Dios vino a entablar una relación con sus hijos. Él quiere cara a cara, todos los días, hablarnos, tratar con nosotros, ministrarnos. Él sabe de nuestras situaciones. Él sabe lo que vivimos, lo que sufrimos. Sabe de nuestros rechazos, de la gente que tal vez no nos aguanta. Todo lo que espera la gente del mundo es que el cristiano se equivoque, es que el cristiano cometa el error y diga: mirá. Debemos de esforzarnos, debemos de ser valientes, hermanos, como hijos de Dios y como la vida que Dios nos ha dado. Debemos de asumir la responsabilidad que eso conlleva. Debemos de pasar varios Jordanes todos los días. El hecho de tener que pasar el Jordán implicaba el estar bien aferrados a la fe, el saber bien en quién habían creído y a quién seguían. Eso significa también para nosotros atravesar los Jordanes que tenemos por delante. Tenemos, ¿sabe?, una tierra prometida, hermanos. Tenemos cosas grandes y ocultas que Dios quiere mostrarnos. Pero tenemos que buscarle a Él, tenemos que creerle a Él y tenemos que obedecerle a Él. ¿Qué situación es este tema de la obediencia? Es que cuando más obedecemos a Dios, más nos parecemos a Él. Es que cuando más nos acercamos a Él, más obedientes somos a Él. ¿Qué cosa nos están obstruyendo tal vez en estos tiempos la relación que tenemos con Dios? ¿Qué cosas son lo que debemos de cruzar? Así como Josué tenía que cruzar ese Jordán.
¿Qué es lo que está entorpeciendo tal vez nuestra relación con Dios? Tal vez es un hábito que nos domina. Tal vez es algo que va más, que creemos es más fuerte que uno mismo. Tal vez es un pecado que me doblega. Tal vez la pornografía no se la puede dejar. Tal vez es algo que ha venido a golpearte tan duro que pareciera que la solución es alejarte de Dios. ¿Qué es el Jordán que tienes que cruzar? Tal vez son malas decisiones que tomaste y que tienes que ahora lidiar con las consecuencias. Tal vez son situaciones que vienen a cargar sobre tus hombros, algo que todos los días te resulta muy difícil de llevar. ¿Cuál es lo que tienes que cruzar? ¿Cuál es lo que tienes que vencer? ¿Qué es lo que tienes que hacerte realmente pisar esa tierra prometida que Dios ha querido para vos? ¿Cuál será esa tierra prometida? Tal vez es una posesión económica, tal vez es una relación, tal vez es un hombre, una mujer que va a ser compañero de vos todos los días de tu vida. Tal vez esa es la tierra prometida. Pero hay algo que te detiene, hay algo que no te deja avanzar, hay algo que no te deja hacer eso. ¿Qué es ese río que debe de detenerse en fe para pasar en seco y conquistar? ¿Sabe, hermanos? Hay algo que le dijo Dios a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bueno es saber de que Dios nos acompaña, ¿verdad? Qué bueno saber de que Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Qué bueno saber de que no estamos solos y que nuestra lucha no la damos solos, sino es que Dios a través de su palabra nos da fuerza, nos da aliento, nos da esa compañía que necesitamos. Qué bueno saber que hay muchas cosas que no manejamos y que no tenemos el control, pero sí Él lo tiene. Él lo tiene. Es Él quien se mueve para que el favor de Él aborde tu vida, llegue a tu vida. Situaciones milagrosas sucederán. Situaciones que escapan a nuestra razón sucederán. Es que solo abriremos la boca y diremos quién somos y qué es lo que nos está pasando, y eso movilizará a personas a trabajar a tu favor. Yo sé que en esta semana personas han recibido del favor de Dios cosas que tal vez no esperaban de personas que ni conocían. Estuvieron sucediendo. ¿Y quién es ese si no es Dios tocando las vidas de las personas en favor de sus hijos? ¿Quién es ese si no es Dios quien de alguna forma sobrenatural y algo que ni siquiera pasaba por nuestra mente pasó? Es Dios quien te dice: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Donde quieras que vayas, allí voy a estar. En el versículo 7 nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sabe? Algo muy, muy importante que tenemos que hacer es tener presente la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios nos da grandes y muy buenas estrategias, hermanos, para poder salir adelante de todos los desafíos que vienen a abordar nuestras vidas, de todas las luchas y guerras que tenemos que tener durante nuestra vida, hermanos. No es nuestra musculatura,
no es tal vez nuestra descendencia, no son los ángeles que vengan y nos acompañen. ¿Sabe? Lo que nos ayuda a salir adelante es cuidar de hacer conforme a toda la ley, es de sujetarnos a su palabra, y es allí donde nosotros encontraremos la dirección, el camino, la fortaleza, ¿no? el saciar nuestra sed, siempre a través de su palabra. Siempre a través de su palabra. Y es allí donde nosotros como cristianos todos los días tenemos que empezar a vivir lo que Dios quiere alcanzarnos, ¿no? Sabe que hay algo muy bueno, ¿no? que encontramos en Deuteronomio capítulo 28, que nos dice así, capítulo 28, los primeros versículos dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué cosas te alcanzarán? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Cuán importante es la palabra de Dios, porque allí está la voz de Dios guiándonos. Ahí está la voz de Dios fortaleciéndonos. Ahí está la voz de Dios diciendo que seremos de bendición, seremos benditos, hermanos. Qué cosa tan hermosa es esto. Pero tenemos que escuchar, ¿no?, la voz de Dios y ponerla por obra. No sirve nada que sepamos lo que Dios ordena y nosotros hagamos otra cosa. No sirve eso. El centro del llamamiento de Josué estaba en obedecer la palabra de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo debemos de hacer nosotros. ¿Y qué significa esto? Es perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Es amar aún a aquellos que nos hicieron mal, aquellos que hablaron en contra nuestra. Es resguardar y no maltratar a nuestros seres amados. Hoy se habla mucho de la violencia de género. Y sucede eso porque los pueblos se han olvidado de Dios, los gobiernos se han olvidado de Dios. Debemos de alejarnos y huir de la fornicación. Tenemos que saber pagar nuestras deudas. Todo eso, ¿sabes qué es? Es obedecer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nos habla de estos temas. Si no dejamos que la palabra de Dios opere en nuestras vidas de manera sobrenatural, estaremos viviendo vidas muy comunes y totalmente desobedientes a Dios. Esforzarnos en guardar la palabra de Dios es lo que nos marca una diferencia del resto de los pueblos. ¿No? En el versículo 8 también dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, debemos más que nunca leer su palabra. Más que nunca tenemos que estar atentos y dispuestos de que Dios obre, ¿no?, en nuestras vidas, y nosotros poniendo por obra lo que dice su palabra. El pueblo de Dios, aquel que no iba a entrar a la tierra prometida, criticaba a Moisés, hablaba mal de él. Era un pueblo desobediente, era un pueblo que se quejaba continuamente, era un pueblo que pensaba volver atrás, pensaba que tal vez la esclavitud era mejor de lo que Dios quería darle.
y se equivocaba. ¿Qué estamos hablando hoy por hoy, hermanos? ¿Estamos hablando palabras de Dios? ¿Estamos dejando que ella opere en nuestras vidas? Siempre digo que nosotros somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. ¿Qué estamos diciendo? A veces pensamos que tal vez en la intimidad de nuestras casas tenemos la libertad para hablar malas palabras. Claro, nadie nos escucha de afuera. Pero es que Dios no está también ahí dentro. ¿O es que Dios quedó en la puerta? ¿Cómo nos conocen, hermanos? ¿Cómo saben de nosotros? ¿Estamos construyendo con todo lo que dice la palabra o estamos destruyendo, haciendo todo lo contrario? Lo que estamos diciendo a nuestros hijos son palabras de ánimo, de fortaleza, palabras de Dios, palabras que los edifican. ¿O estamos continuamente insultándolos y profiriendo sobre ellos maldiciones que tal vez algún día se la vayan a creer o ya la creyeron? Tal vez de que son unos burros ignorantes, de que nunca van a salir donde están. Esos son nuestros mensajes que transmitimos a nuestros hijos todos los días. Y qué pena que eso sea. No debería de ser así. Nosotros deberíamos de decirle, sabes, nuestra familia es una familia temerosa de Dios. Y Dios dice en su palabra que las familias que teman a Dios, la generación de ellos serán benditos. Y tú vas a ser bendito. Porque Dios va a obrar en tu vida, Dios va a sacar de vos lo mejor, Dios te va a llevar hasta los lugares donde ni siquiera te imaginas vas a poder estar. Oh, qué lindo que podamos decir a eso a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Todo lo que yo no pude en la vida, por la obra y gracia de Dios, vas a lograrlo tú. Qué lindo mensaje para poder transmitir a nuestros hijos, ¿verdad? Lo que yo no tuve, tú lo tendrás, porque Dios me dará la fuerza para poder acercártelo, o vos tendrás el talento y el valor para poder tomarlo algún día. Qué lindos serían esos mensajes, ¿no?, que podamos transmitir a nuestros amados hijos. Hoy por hoy los hijos tratan a sus padres por los nombres. Claro, es la moda. ¿Qué haces, Carlos? Bueno, gracias a Dios no me dicen así mis hijas, sino me hablan con papi, o hasta ahora en coreano me dicen apachi, ¿no? Pero saben, qué lindo es que tengamos una linda relación con nuestros hijos y donde Dios esté presente, ¿no? Que palabras de ánimo sean proferidas en el seno familiar. Qué lindo es cuando hay palabras de amor, de cariño, de afecto, de un hombre, de un esposo a su esposa, su esposa a su esposo, y nada que hace bruja, que hace che, qué cosa tan fea eso, ¿no? Porque la Biblia no nos habla de esas cosas, no nos dice que debemos de decir esas cosas. Hermanos, tenemos un largo camino para transitar. Tenemos mucho por andar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser desobedientes? ¿Vamos a olvidarnos de lo que Dios nos enseña y nos dice en su palabra? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a preferir dirigir nuestra vida y escuchar la voz del enemigo mientras Dios nos dice a través de su palabra, esfuérzate y sé valiente? Medita en mi ley, síguela. Yo voy a estar contigo. ¿Sabes lo que el mundo te dice? No te esfuerces, no hagas nada, descansa. Vos sos el importante. No te preocupes por vos. ¿Sabes lo que es la obediencia? La obediencia es pensar en Él, pensar en aquel y pensar en ti. ¿Sabe qué es la desobediencia? Es no pensar en Él, sino pensar solo en mí. Eso es la desobediencia.
Porque cuando obedeces, y siempre hay una frase, ¿no?, que dice, en la obediencia está la bendición. Y de hecho que así es. Porque cuando tú obedeces, Dios de alguna forma se alegra y quiere darte a ti algo que merezca como premio esa obediencia. Hermanos, si somos obedientes, nuestra vida será exitosa, pero no del éxito que habla el mundo, sino del éxito que tendremos de aquellos que están dispuestos a esforzarse y a ser valientes y a pagar el precio de una vida cristiana. Porque hay un premio, hay una corona que Dios nos ha prometido. Qué bueno es trabajar en los negocios de nuestro Dios. Qué bueno es saber de que Él nada pasa por alto. Qué bueno es saber de que Él se ocupa de lo que nosotros no podemos. Tenía una dura tarea Moisés para desarrollar. Tenía que demostrar al pueblo que Él seguía siguiendo y amando y creyendo en ese Dios que había creído Moisés. Nosotros tenemos la misma tarea, hermanos, sobre todo de transmitir a nuestros hijos de que no hay cosa mejor que servir y seguir a Dios, que de hecho así lo es. Sin Dios nada somos en este mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Él siempre tiene el control. Ahora, hermanos, Él siempre también quiere apoyarte y ayudarte a que ese esfuerzo y esa valentía que debemos de tener todos los días de nuestra vida, esa cruz que debemos llevar todos los días, realmente termine en la salvación y en ese lugar que Dios ha ido a preparar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pensar que debemos avanzar a pesar de las circunstancias, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que tiene el control. Vamos a pensar que debemos de poner, no solo pensar, sino también tenemos que accionar, poniendo todo nuestro esfuerzo para que lo que Dios nos manda hacer sea hecho. Y a partir de allí seguramente eso se multiplicará y obrará en maravillas. Vamos a disponernos también a obedecer constantemente a su palabra para que Dios obre en nuestras vidas a partir de la obediencia, y te conocerán como un hijo fiel, como alguien que dice ser lo que es, porque lo es. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y aun si tuvieres temor, pensá y recordá, nos dice Dios, yo estaré con ustedes. Dios estará contigo. Dios te ayudará. Dios te dará las fuerzas, las palabras. Dios te dará eso que te falta. Dios operará. Dios sanará. Dios te alcanzará. Eso que no tenías. Solo debemos esforzarnos, debemos ser valientes y debemos de meditar en su ley de día y de noche. A veces tomamos tiempo en muchas cosas que nada bien nos hace, pero es tiempo de empezar a leer y meditar en su palabra, a reflexionar, a pensar, Dios, ¿qué me quieres decir? Dios, ¿qué me quieres enseñar? Dios, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de dejar de hacer?
¿Sabe? Dios es un Dios de oportunidades. Y lo que le prometió al pueblo, Él se lo entregó. Porque Dios tiene para ti una tierra prometida. Dios tiene para ti algo que tal vez ni siquiera está en tu radar hoy por hoy. Pero debemos de clamar, debemos de buscar, debemos de día y noche tener su palabra presente. Que lo que digamos sean salmos o cánticos espirituales, como dice Efesios 5:9. Que así podamos dirigirnos, que así podamos tratarnos. Seguramente cambios sucederán. Seguramente nuestra vida será diferente. Nuestro semblante será otro. ¿Sabe? Mucha gente dirá, ¿qué tiene él o qué tiene ella que no tengo yo? Yo quiero lo que ellos tienen. ¿Y qué tenemos nosotros? A Cristo, solo a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que marca la diferencia. Y el hecho de poder hacer carne su palabra en nuestras vidas hace que nuestras vidas sean vidas sobrenaturales. Cuando era chico quería tener una capa y de hecho me subía a las veredas y con un toallón en el cuello saltaba buscando volar. Quería ser un superhéroe. Cuando crecí me di cuenta que no necesitaba ser un superhéroe, sino simplemente esforzarme y ser valiente. No conformarme a lo que todos hacían o a lo que todos decían, sino simplemente siendo obediente a este libro. Eso me hacía alguien diferente. Podemos ser personas diferentes solamente meditando de día y de noche y esforzándonos para que lo que aprendamos a través de aquí, Dios muestre su poder. ¿Sabe? El Dios de Moisés fue el Dios de Josué. Y así como Dios abrió el mar a Moisés, Dios le abrió a Josué su Jordán. Dios quiere abrir también tu Jordán a ti, a mí, y probarnos una vez más que Él es todo lo que necesitamos. Él quiere darnos una tierra prometida. Él quiere mostrarnos su poder. Busquémosle, nos acerquémosle a Él. Nuestra vida será distinta. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque Tú quieres que seamos personas obedientes. Tú quieres que seamos personas que tienen presente Tu ley, Tu palabra, que la hacen carne, que se esfuerzan por ser obedientes a Ti, Señor. Señor, ayúdanos que a pesar de las circunstancias, Señor, nosotros podamos esforzarnos y demostrar el valor que tenemos creyendo a lo que Tú nos dices, a lo que Tú nos enseñas a través de ella. Señor, queremos comenzar a ser obedientes a Ti, Señor. Queremos hacerlo ahora, hoy, y dejar de decir cosas que nada edifican, de dejar de hacer cosas que no nos llevan a nada, y empezar a cambiar, Señor, nuestras rutinas, nuestras formas de vivir, y que Tú empieces a obrar en cada uno de nosotros, en nuestras familias. No importa nuestra edad, no importa nuestra situación, Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por
por escucharnos y tener tiempo para nosotros. Gracias por siempre venir a nuestro rescate y darnos lo que no podemos conseguir nosotros. Gracias, Dios. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y creemos en ti, Señor. Guíanos, Señor. Queremos ser esforzados y valientes para tu gloria, para tu honra, poniendo presente tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios obre en cada uno de nosotros y nos ayude a ser la persona que Dios quiere que seamos. Estamos juntos, estamos unidos, estamos con Dios y estamos con vos. You keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feeling like you're not letting that go.
is counting, still you're calling me. When faith is lost and I hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not